París, 28 de marzo de 1757. Un silencio silencioso se encuentra sobre la Plaza Plastigrave. Cientos de millones de personas se reúnen en todos los espacios disponibles, apuntando a ventanas, terrenos e incluso chimeneas. Los nobles han pagado fortunas por la vista del balcón privilegiado. La gente ha venido de toda Francia, algunos viajando durante días. Todos quieren ver el espectáculo que está por comenzar. La ejecución más elaborada y asombrosa de la historia francesa. En el centro de la plaza, una plataforma de madera ha sido erectada. A todo alrededor, los soldados luchan por mantener la orden. La tensión es palpable. La gente se habla entre sí sobre el hombre condenado y su extraordinario crimen. Un hombre, un solo servicio, que se atrevió a levantar su mano contra el sagrado cuerpo del rey, será sujeto a la más terrible punición que jamás ha sido derrotada por el Estado francés. Una carta crece hacia la plaza. A bordo está Robert Francois Damiens, un servicio doméstico de 42 años, oscuro y casi irreconocible, después de meses de tortura en los duendes de Bastille. ¿Su crimen? Atacar al rey Louis XV con un pequeño cuchillo, causando solo una herida superficial. El motivo exacto sigue siendo un misterio, pero el rey francés está determinado a eliminar cualquier pregunta de su autoridad a través de un desplazamiento impredecible de la brutalidad. Mientras Damiens está atrapado en el duende, los gritos de la gente revelan rumores circulantes. Dicen que él fue posicionado, una mujer grita. No, él fue influido por filósofos sediciosos, responde otra. He oído que tenía problemas mentales. Las voces caen en silencio cuando el exequiote aparece, teniendo sus herramientas terribles. Para entender cómo Damiens llegó a este momento fatal, tenemos que volver a años, cuando él era solo un servicio humilde, invisible entre cientos de otros que servían a la nobilidad francesa. Robert Francois Damiens nació en La Théologie, un pueblo obscuro en Francia del Norte. El 17 de enero de 1715. Hijo de un guardián, su destino parecía predeterminado a una vida de servidumbre anónima. Desde una joven edad, trabajó para varias familias aristocráticas, construyendo una reputación contradictoria. Fue conocido por su temperamento instable, que frecuentemente le costó trabajos, pero también por periodos de servicio dedicado. Las cuentas contemporáneas describen a Damiens como un hombre de modos variables y un comportamiento impredecible. Trabajó en varias residencias nobles y, por briefos periodos, en el Palacio de Versailles, donde podía observar la vida de la corte francesa de cerca. Su camino profesional era errático. A menudo abandonaba sus posiciones de inmediato o fue disminuido por insubordinación. Los que lo conocían mencionaban su tendencia hacia conversaciones impassionadas sobre religión y política. Subjetos peligrosos en una Francia donde la autoridad absoluta del monarca estaba intrínsecamente relacionada con la orden divina. El contexto político y social de la Francia de Luis XV es crucial para entender el acto de Damiens. Fue un periodo de tensión creciente. La reina de Luis XV, que había comenzado con entusiasmo popular, ganándole el nombre de querido, había deteriorado considerablemente. Las derrotas militares durante los 7 años de guerra aumentaron los impuestos y la percepción de un monarca más interesado en los placeres personales que en las afueras estatales fue discontento. Simultáneamente, una batalla ideológica férvida dividió a Francia. Por un lado, los filósofos de la Inglaterra preguntaron con gran valentía las fundaciones de la monarquía absoluta. Por el otro lado, la Iglesia católica y los parlamentarios jansenistas arrojaron sus propias discusiones con el rey. Páginas sediciosas circularon en París, abiertamente criticando al rey y a su esposa oficial, Madame de Pompadour. Fue en esta caldera de indignación que Damiens, un hombre aparentemente ordinario, cometió un acto extraordinario. En ese fin de semana frío del 5 de enero de 1757, Luis XV descendió de su barco en el Palacio de Versailles después de visitar a su hija enferma. Rompido en varias capas de ropa contra el frío, el rey apenas notó cuando un hombre se aproximó de atrás y lo atazó con una pequeña espada entre los huesos. La herida fue superficial, más un corte que una puntura profunda. Luis XV primero pensó que solo había sido atazado hasta que notó sangre en su mano. «Estoy atazado, deténganme a ese hombre»,
pero no lo maten, ordenó el rey, quien, a pesar de la levedad de la herida, temía que la espada pudiera ser envenenada, una preocupación que rápidamente se demostró inconcluida. Damiens no intentó escapar. Estaba sin movimientos, casi se resignó. Cuando los guardias lo captaron, simplemente dijo, no dejen que nadie toque al rey. Tengo algo que decirle. ¿Qué exactamente quería decirle a Luis XV? Es una de las muchas preguntas irresolvidas en este caso. Durante sus interrogaciones, Damiens proporcionó explicaciones contradictorias. A veces, supo motivos religiosos conectados a las disputas jansenistas. Otras veces, habló vagamente sobre la pobre administración del reino y el sufrimiento de la gente. Si yo hubiera querido matar al rey, yo lo hubiera matado, insistió, sugiriendo que su acto tenía más carácter simbólico o protestante que un intento de asesinato. Las autoridades francesas, determinadas para descubrir una mayor conspiración, sujetaron a Damiens a torturas brutales, esperando a extraer nombres de acompañantes. Casi 2 meses de interrogaciones bajo tortura no produjeron evidencia de conspiración. Damiens parecía haber actuado sola, posiblemente influenciado por conversaciones sediciosas escuchadas en las tabernas de París y en las casas donde servía. La posibilidad de que un simple servidor pudiera, a través de su propia iniciativa, atacar el cuerpo sagrado del rey era quizás más asustador para el tribunal francés que cualquier conspiración. Representaba una ruptura fundamental en el fabricante social que apoyaba al régimen anciano. La noción de que el monarca era intouchable, divinamente ordenado y absolutamente superior a sus temas. El trato que siguió fue una formalidad. El Parlamento de París, aunque frecuentemente en conflicto con Luis XV, sobre otras cuestiones, no se hesitó en condenar a Damiens a la punición reservada por regímenes, a pesar de que el rey se había casi herido. La sentencia, pronunciada el 26 de marzo de 1757, detallada con precisión clínica cada etapa de la tortura que sufriría antes de su muerte. Y así, volvimos a ese martes de marzo en la plaza de Greve. Damiens, más muerto que vivo tras meses de tortura, se atribuye a una plataforma. El ex-Siquiote, Henry Saint-Saëns, un hombre cuya profesión había sido derrotada a través de varias generaciones de su familia, se acerca con pinzas calientes. Lo que sigue es tan horrible que incluso el más impasivo escritor, Casanova, quien asistió a la ejecución, luego escribió, «Me he vuelto a casa, enfermo y tembloroso». Las etapas de ejecución son seguidas meticulosamente según la sentencia. Primero, la mano derecha de Damiens, la que tenía el cuchillo contra el rey, está quemado con sulfato de fuego. Luego, piezas de su cuerpo se rompen con pinzas calientes en los lugares en los que se desmembrará. El cuerpo, el pecho, los brazos, los huesos y las piernas. Hidrocarbono, aceite caliente, wax y sulfato se ponen en las heridas abiertas. La gente, que vino a ser entretenida por el sufrimiento humana, comienza a caer por las miles. Incluso los soldados veteranos se alejan. La última etapa es la corta. 4 carros fuertes se atajan a las espaldas de Damiens y se dirigen en direcciones opuestas. El cuerpo humano es sorprendentemente resiliente. Después de media hora de esfuerzo, las espaldas de Damiens aún no se separaron de su torso. Sonidos asombrosos corren por la gente. Algunos lo ven como un signo divino, una indicación de que la punición supera incluso la justicia de Dios. El ejecutivo, embarazado por este desastre, pide permiso de los magistrados presentes para hacer incisiones en las espaldas y los huesos con un cuchillo, así facilitando el trabajo de los carros. Permiso es garantizado. Finalmente, después de casi 1 hora de tormenta indescribible, el cuerpo de Damiens se separa. Sus restos se queman inmediatamente y las sombras se esconden en el viento. Un último intento de eliminar no solo su existencia física, sino también la memoria de su defensa de la autoridad real. La muerte de Damiens produjo el efecto opuesto de lo que el rey francés había intentado. En lugar de reafirmar el poder absoluto, expuso su fragilidad fundamental. El espectáculo de la brutalidad del Estado fue imprimido en la memoria colectiva francesa. Voltaire, Diderot y otros filósofos citaron el caso como un ejemplo de la barbaridad del régimen antiguo. En las décadas que se siguieron,
como el descontento que le llevaría a la Revolución Francesa se fermentaba, la ejecución de Damiens fue frecuentemente mencionada en los panfletos revolucionarios. Louis XV sobrevivió al ataque durante 18 años más, pero su popularidad nunca se recuperó. El querido se convirtió en objeto de contemplo público y el episodio de Damiens solo intensificó los críticos de su reino, considerados decadentes. Cuando murió en 1774, pocos franceses lamentaron su desaparición. Curiosamente, la ejecución de Damiens fue la última de su tipo en la historia francesa. La creciente influencia del Enlazamiento ya cambiaba las sensibilidades públicas con respecto a las puniciones excesivamente crueles. Cuando la Revolución Francesa empezó en 1789, apenas 32 años después, otro monarca francés, Louis XVI, se enfrentaría a la ejecución, pero su muerte por guillotine sería rápida, casi amable en comparación. La revolución, a pesar de toda su violencia, nunca reprodujo la sabiduría metódica que el antiguo régimen había reservado para Robert Francois Damiens. 200 años después, el filósofo Michel Foucault comenzaría su trabajo influyente disciplinar y punir con una descripción detallada de la ejecución de Damiens. Para Foucault, este espectáculo público de la punición representaba no solo la brutalidad de una era perdida, sino una manifestación fundamentalmente diferente del poder estatal, un poder que operaba a través de la demostración pública de la fuerza en los cuerpos de los condenados, en contraste con sistemas modernos de supervisión y disciplina que controlan a través de medios más sutiles y psicológicos. Lo que hace la historia de Damiens tan preocupante no es solo el horror de su punición, sino el enigma de su motivación. Los historiadores siguen debatiendo: ¿fue un fanático religioso? ¿Un precursor revolucionario? ¿Un hombre mentalmente perturbado? ¿O simplemente un servidor común que en un momento de desesperación o impulso cruzó una línea invisible y sagrada defiando el orden establecido de una sociedad completa? Igual que la verdad sobre sus motivaciones, la ejecución de Damiens sigue siendo uno de los episodios más brutales de la historia judicial europea, un momento en el que el Estado demostró todo su poder vindictivo contra un individuo que se atrevió a preguntar, incluso momentáneamente y sin éxito, la inviabilidad del cuerpo royal. Su desmembramiento público marca el ápice y, irónicamente, el comienzo del final de una era en el que el cuerpo era considerado sagrado y cualquier agresión hacia él, aunque mínima, merecía la retribución más espectacular y terrible.